Muy buena tarde a todas y todos. Es un gusto saludarles nuevamente. Su servidor maestro Alexander Pérez Carrera, coordinador de capacitación del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, en conjunto con la importante página de Facebook Viernes de Jurisprudencia. Les damos la bienvenida a esta quinta sesión en este importante curso especializado en el nuevo sistema de justicia laboral. El día de hoy tenemos una ponencia bastante importante titulada La conciliación en el nuevo sistema de justicia laboral, y estará a cargo de la maestra Irma Gabriela Garza Rodríguez. Solicito pues en consecuencia a nuestros invitados y a nuestra ponente, por favor, prender sus cámaras en este momento. Muchísimas gracias. Saludo con mucho afecto al maestro Manuel Velasco Alcántara, magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, al magistrado Raúl Palomares Palomino, magistrado integrante del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Oaxaca, y desde luego, con importante agrado y especial agrado, a la maestra Irma Gabriela Garza Rodríguez, ponente en esta importantísima conferencia que tendremos el día de hoy. De igual manera, con gran afecto, al licenciado Darinel Blas García, administrador de la página de Facebook Viernes de Jurisprudencia. De igual manera, saludo con afecto al magistrado Pedro Zamora Martínez, integrante del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Oaxaca. Previo a iniciar con esta importantísima ponencia, cedo el uso de la palabra al maestro Manuel Velasco Alcántara, magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, para efectos del saludo respectivo a nuestro ponente. Adelante, por favor, señor magistrado. Muchas gracias, maestro Alexander. Saludo con gran afecto a la magistrada y magistrados integrantes del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, al amigo maestro Darinel Blas García, que cada semana nos acompaña, bueno, cada sesión nos ha estado acompañando aquí, los amigos de Viernes de Jurisprudencia. Saludo a todos los amigos, oyentes, trabajadores de las distintas esferas del gobierno local, federal, los amigos que nos ven de otros países. Saludo con especial afecto a la distinguida maestra Irma Gabriela Garza Rodríguez, jueza de distrito especializada en materia laboral, bueno, en materia de trabajo, ahora ya lo correcto. Es para mí un honor acompañarlos en esta quinta sesión del primer curso especializado en el nuevo sistema de justicia laboral, en el cual la maestra abordará el tema la conciliación en el nuevo sistema de justicia laboral, el cual forma parte de uno de los tres ejes fundamentales de la reforma laboral. Con esta reforma, la justicia laboral pasa a manos del Poder Judicial en lo federal, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en lo local, pues a los tribunales superiores de justicia de cada entidad. No puedo dejar de mencionar que este nuevo sistema de justicia promete resolver los conflictos de los trabajadores y patrones en un máximo de 8 meses, cuando el promedio de resolución era 4 años, y no es que más, lo que convierte un sistema no solo innovador en un desarrollo, sino que sin duda favorecerá el equilibrio entre los factores de la producción, el capital, el trabajo, en beneficio de las partes en conflicto. No quiero alargarme mucho, para dar paso a la actividad del día de hoy. Quiero destacar que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca ha iniciado este ciclo de conferencias, de actividades de formación, de fortalecimiento y profesionalización en diversas áreas del conocimiento, las cuales impactan de manera directa e indirecta con las labores que tiene encomendada este tribunal, así como con la responsabilidad de aportar a la sociedad parte de sus conocimientos, como ya lo han realizado los diversos magistrados de sala, y hoy toca a nuestra invitada en materia del trabajo. Sin más, agradezco el esfuerzo de cada uno de los que colaboran en el desarrollo de esta actividad y refrendo nuestro compromiso, mismo que se ve reflejado claramente en el número creciente de solicitudes de ingreso a estas actividades de formación, lo cual demuestra la confianza de los asistentes por este tribunal
para elegirnos como una opción en su fortalecimiento profesional que nos ha permitido continuar programando actividades en beneficio de la sociedad. Distinguidos asistentes, el curso de hoy se desarrolla, demuestra el cumplimiento de los retos que asumimos al frente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca. Continuemos juntos construyendo una mejor sociedad. Muchas gracias y bienvenida, maestra Irma Gabriela. Muchísimas gracias, magistrado presidente. Ahora, por favor, cedo el uso de la palabra al licenciado Darinel Blas García para el saludo respectivo, administrador de esta importantísima página Viernes de Jurisprudencia. ¿Qué tal? Buenas noches a todas y todos. Buenas noches, maestra Gabriela. Buenas noches, magistrado Raúl Palomares, magistrado Pedro Zamora. Buenas noches, maestro Manuel Velasco Alcántara, presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca. Bueno, pues en esta ocasión nuevamente me dirijo a todos ustedes, así como a todos los participantes en el curso especializado en el nuevo sistema de justicia laboral, pues para darle una cordial bienvenida a nuestra ponente del día de hoy, la maestra Gabriela Garza Rodríguez, quien nos va a compartir sus conocimientos en la materia y en este tema tan importante. Sin más preámbulo y para no quitar el valioso tiempo de nuestra ponente, pues le reitero nuestros agradecimientos, maestra. Bienvenida a este curso. A nombre del Grupo Viernes de Jurisprudencia y del Tribunal de Justicia Administrativa, pues le agradecemos su presencia y que en esta ocasión vaya a compartir sus conocimientos. Bienvenida, maestra, y muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Darinel Blas. Ahora pasamos a dar lugar a esta importantísima ponencia que tendrá lugar el día de hoy, denominada o titulada La conciliación en el nuevo sistema de justicia laboral, y estará a cargo de la maestra Irma Gabriela Garza Rodríguez. Previamente a ceder el uso de la palabra a nuestra ponente, voy a compartir con todo nuestro auditorio una brevísima síntesis curricular respecto de lo que implica la amplia trayectoria profesional de nuestra ponente. Entonces, nuestra ponente del día de hoy es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Es maestra en Criminalística por el Instituto Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes. Es mediadora y conciliadora certificada por el Poder Judicial del Estado de Aguascalientes y certificada en mediación y conciliación por la American Bar Association en conjunto con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, ABA-USAID. Laboró como mediadora y conciliadora durante más de 8 años en el sector público, con más de 17 años de experiencia en mecanismos alternos de solución de conflictos. Cuenta con estudios de género y fue enlace de género de la Secretaría General del Gobierno de 2006 a 2010. En el campo de la docencia y como panelista y conferencista, ha sido invitada por la Universidad de Guanajuato, el Poder Judicial del Estado de Aguascalientes y de San Luis Potosí, colegios de profesionistas y organizaciones de la iniciativa privada, la Casa de la Cultura Jurídica de Aguascalientes, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la Universidad Cuauhtémoc Campus Aguascalientes y la Universidad Bonayense, así como por los gobiernos de los estados de Nayarit y Aguascalientes, el Instituto Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes y la Fiscalía General de dicho estado en diversas materias, destacando el derecho del trabajo y en particular la reforma constitucional y legal en materia laboral, los mecanismos alternativos de solución de controversias, tales como la mediación y la conciliación laboral y también los derechos humanos. En la Secretaría General de Gobierno del Estado de Aguascalientes se desempeñó como asesora jurídica y mediadora en la coordinación de mediación y encargada del despacho de la mencionada área. Fue secretaria general y presidenta titular de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Aguascalientes, inaugurando el área de funcionarias y funcionarios conciliadores certificados. En el Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, fungió como secretaria mecanógrafa en juzgados penales del sistema tradicional
mediadora y conciliadora oficial, secretaria del Juzgado Mixto de Primera Instancia con sede en Jesús María, auxiliar del Consejo de la Judicatura de Derecho de Estado, jefa de departamento en la Dirección Jurídica del Supremo Tribunal de Justicia y enlace del Poder Judicial de la mencionada entidad para la implementación de la reforma en materia de justicia laboral. Actualmente se desempeña como jueza de distrito adscrita al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, desde el 18 de noviembre del 2020, por virtud de haber sido una de las vencedoras en el primer concurso abierto de oposición para la designación de jueces de distrito especializados en materia de trabajo. Cedo ahora el uso de la palabra a nuestra ponente para su importante ponencia. La palabra es suya, por favor, maestra. Muchas gracias, pues bueno, muy buenas tardes, ya prácticamente noches. Primeramente, muchas gracias al magistrado Manuel Velasco, presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, maestro Alexander Pérez por la invitación, muy amables. Muchas gracias, maestro. Magistrado Raúl Palomares por acompañarnos, al igual del magistrado Pedro Zamora, por estar también aquí presentes, y también al impulso que me comentan que da constantemente el licenciado Blas dentro de este Grupo de Jurista del Futuro. Me siento muy contenta de poder acompañarles esta tarde-noche para darles un poquito una plática respecto de la conciliación, que es uno de los temas que más me apasionan desde mi inicio como profesionista del derecho. Ha sido una de las áreas que más me ha gustado explorar, y pues bueno, quiero compartirles un poquito de esa perspectiva de la importancia de la conciliación y sobre todo cómo se da la conciliación judicial. Yo sé que ya les ha dado una plática, que me comentan, estuvo muy buena, muy fructífera, la maestra Claudia Villavicencio, en cuanto a conciliación en sede administrativa, es decir, la que corre a cargo de los centros de conciliación, tanto el Federal de Conciliación y Registro Laboral, como los centros locales de conciliación en cada entidad federativa. Entonces, mi intención es ya enfocarme de lleno en la cuestión de la conciliación, pero ya en sede jurisdiccional, es decir, la que ya se presenta y se va a seguir presentando en los tribunales laborales. ¿Okay? Entonces, bueno, para apoyarme un poquito también como elemento visual, y por supuesto con mucho gusto también para ustedes de una vez tengan esta información y este material a la mano, me voy a apoyar con una presentación muy ejecutiva en PowerPoint, que con mucho gusto también les voy a dejar para que la tengan ustedes en su acervo de las presentaciones. Bueno, entonces, este tema lo voy a circunscribir, como les comentaba, no a la conciliación en general, sino a la conciliación judicial en este nuevo sistema de justicia laboral. Bien, entonces, pues bueno, el temario que pretendo abarcar en esta breve plática es estos 6 puntos, básicamente, pues bueno, recordar para nada más tener más fresco lo que nos había comentado la maestra Villavicencio, que es el concepto y tipos de conciliación laboral, como un muy breve repaso. También vamos a repasar algo como una forma esquemática de cuáles son estas posibilidades de intervención judicial en la conciliación laboral. Algunas creencias, que podemos decir algunos mitos sobre la conciliación judicial laboral y cuál es la realidad sobre ellos. También cuál es el rol que desde mi perspectiva se espera que tengamos como jueces y jueces en materia laboral, así como también el gran papel que van a tener y que están teniendo las y los asesores y apoderados que intervienen en los procedimientos laborales. También vamos a ver la relación entre conciliación judicial laboral y acceso a la justicia, que es un tema poco explorado. Y por último, solamente delinear unos retos de la conciliación judicial laboral. Bien, bueno, entonces ustedes ya habían visto con la maestra Villavicencio que la conciliación es uno de los que llamamos mecanismos alternativos de solución de conflictos o de controversias. Si ya conocemos que otros de los más conocidos son la negociación, la mediación
y el arbitraje. Pero bueno, nosotros el mecanismo que utilizamos en nuestro sistema de justicia laboral es el de la conciliación. Entonces, pues para nada más delinear un concepto del cual partir, de forma muy general, vamos a establecer que la conciliación laboral es un mecanismo alternativo de solución de controversias, obviamente en el ámbito o en materia laboral, mediante el cual una persona que es tercera, es decir, ajena al conflicto, es neutral e imparcial, apoya a las partes que se encuentran en esa problemática en el ámbito laboral, para que a partir de detectar y apoyarlos a reconocer sus necesidades y posibilidades, puedan valorar y calificar opciones de solución que puede proponerles ese tercero imparcial, ese conciliador o conciliadora, arribando a un convenio, que es el objetivo de ese convenio es que satisfaga a ambas partes, es decir, que si es algo factible, algo que puedan en realidad realizar, hacer, y cuya práctica coadyuve en la paz y la justicia social. Y quiero aquí hacer énfasis en esta situación. El objetivo de cualquier tipo de mecanismo que se eche a andar en este nuevo sistema de justicia laboral, no debemos perder de vista que es regresar al origen, regresar a reconocer que el derecho del trabajo en nuestro país, que fue cuna precisamente de este derecho social, de los derechos sociales en general, ese reconocimiento jurídico a través de la Constitución de 1917, pues bueno, quizá en el camino hemos estado probablemente perdiendo ese enfoque. Nuestro enfoque es la búsqueda de la justicia social. La justicia social, obviamente, también se cumplen con los postulados de la paz social. Que bueno, es un tema muy, muy amplio. Únicamente, como les decía, la intención es delinearlo y es no dejar pasar de largo esa importancia y ese enfoque o perspectiva que debemos tener dentro de este sistema. Bien, entonces podríamos estar catalogando los tipos de conciliación laboral, ya que sabemos que es la conciliación laboral, en tres grandes grupos. El primero sería una conciliación que luego es de la más olvidada, y aquí es donde yo quisiera aprovechar para, sobre todo, quienes se encuentran dentro de nuestras y nuestros asistentes o participantes, para que no olviden que es una gran oportunidad que tienen. En los mismos centros laborales pueden ejercer labores de conciliación. Generalmente los poderes judiciales de las entidades federativas cuentan con organismos o instituciones, institutos al interior de estos poderes que certifican mecanismos alternativos, sobre todo en mediación y conciliación. Entonces, existiendo mediadores o conciliadores en los centros de trabajo, se puede ejercer lo que llamamos la conciliación proactiva, que les digo es un tema que desafortunadamente no es muy explorado, pero con una conciliación en los centros laborales que prevenga que ese conflicto escale y tenga que llegar incluso a los tribunales, a los juzgados, pues bueno, sería una gran oportunidad que tienen, pues obviamente también las asesoras en materia de lo laboral en cada una de las empresas y en general los centros de trabajo. ¿Okay? Entonces, bueno, la primera tendríamos la que es antes de que estalle el conflicto, que salga de esa posibilidad de que se resuelva en el centro de trabajo, una conciliación proactiva. Pero bueno, también existe, obviamente, la conciliación previa o prejudicial, que es de la que ya les habló la maestra Villavicencio, que es la que se revisa en los centros tanto de conciliación locales como en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que está ubicado con su sede central en Ciudad de México, pero pues bueno, que ya en cuanto se termine de implementar toda la reforma va a tener sus delegaciones o sus sedes en cada una de las entidades federativas. Y es en donde se va a llevar lo que llamamos la conciliación prejudicial obligatoria, que tiene algunas excepciones que ustedes ya aprendieron con la maestra Claudia. Entonces, bueno, esta conciliación previa o prejudicial es el segundo tipo de conciliación que podemos encontrar en esta materia. Y la última, pero no menos importante, es el tema ya en el cual me voy a abocar un poquito más, que es la conciliación judicial o en sede judicial, porque aquí a veces también es algo olvidado, pero no, también como jueces o jueces laborales,
debemos ser no solo participantes en los procesos de conciliación, estas opciones de conciliación, ya cuando se inició un procedimiento laboral, sino también debemos de ser garantes de determinados aspectos que vamos a ver un poquito más adelante. Bien, entonces, ¿cómo puede intervenir un juez o jueza en la celebración de un convenio ya cuando se inicia un procedimiento laboral? Pues bueno, aquí vamos a encontrar tres posibilidades o tres opciones. La primera es participar en la generación de un convenio. Es decir, que durante su actividad, sobre todo en la audiencia, ustedes ya seguramente ya delinearon el procedimiento, ya tuvieron una de las conferencias en donde realizaron este análisis. Bueno, ya sabemos, existe, una vez iniciado el procedimiento, la fase escrita y después la fase oral. Dentro de la fase oral tenemos dos audiencias, hablando del procedimiento ordinario laboral, que pues bueno, primero es la audiencia preliminar y después la audiencia de juicio. Entonces, es en la audiencia de juicio donde generalmente, al presentarse también de manera general las partes de manera directa, por lo menos el trabajador o trabajadora, hay esa opción en donde como jueces y jueces podemos también estar apoyando o impulsando la celebración del convenio. Entonces, realizando una labor de conciliación en sí, de tener a las dos partes en conflicto y de ver la manera de avenirlas, de que puedan llegar a un convenio que se sancione por esa misma autoridad jurisdiccional. Entonces, sería la primera posibilidad de intervención. La segunda posibilidad en donde puede intervenir un juez o jueza respecto de un convenio es revisar un convenio ya elaborado y firmado que se presenta ante el juzgado o tribunal para su aprobación o no. Bien, entonces, esta es una tarea que implica otro tipo de habilidades. La primera, la de participar directamente en la generación de un convenio, es decir, conciliar, implica también echar a andar todas esas habilidades y cumplir con todos esos principios de los que les habló la maestra Claudia Villavicencio. Es decir, debe cumplirse con los principios de honestidad, legalidad, sencillez, flexibilidad, confidencialidad, voluntariedad, etcétera, de los que nos habla la Ley Federal del Trabajo. Y es también muy importante que eche a andar también sus habilidades la o el juzgador, en el sentido de propiciar ese ambiente de confianza para las partes, de no presionar. Y el objetivo, recordemos, de la conciliación es tratar de que, pues de manera general, permitir que las partes proporcionen algunas opciones de solución, que sería como nivel mediación, que ya sé que también les explico eso. Y el segundo nivel ya es cuando se adapta la necesidad de que se propongan opciones de solución, entonces estaríamos hablando de ya conciliar. Entonces, esto ya implica, esta primera posibilidad de intervención jurisdiccional, implica echar a andar todos esos talentos y habilidades y cumplir con los principios. Este segundo nivel, del que ya les empecé a hablar, es echar a andar el tipo de análisis jurisdiccional de que se cumplan con todos los requisitos de los que trata la Ley Federal del Trabajo. Para empezar, que no haya renuncia de derechos. Esto es una labor muy importante porque precisamente al momento de que el juez o la jueza analiza el convenio que se somete a su consideración para su aprobación o no, tiene que verificar que se cumpla con estos puntos. Por lo tanto, se necesita que las prestaciones se encuentren desglosadas. Para empezar, precisamente para tener la oportunidad de calificar si se está cumpliendo, para empezar con las prestaciones irrenunciables. Sus vacaciones, su prima vacacional, en su caso prima de antigüedad, obviamente el aguinaldo. Ver también que se cumpla por lo menos alguna parte de lo que se está reclamando una indemnización constitucional, pues que sí sea al menos una parte de lo que se plantea como una indemnización. Generalmente, bueno, en nuestros convenios ya sabemos que no se habla de una reinstalación, pero pues también no quiere decir que sea, si no es la generalidad que no se pueda dar, obviamente también pueden hablar de una reinstalación, incluso ponerse de acuerdo en los términos, condiciones, sin necesidad de que se llegue a la sentencia. Y también, bueno, ya vimos entonces estas dos primeras posibilidades. La última posibilidad es revisar un convenio
se somete a consideración, un convenio que se firmó fuera de este ámbito de lo jurisdiccional para calificar si las cláusulas llevan alguna nulidad. Por ejemplo, esto es muy común, cuando las partes se reúnen, llegan a un convenio, pero este convenio pues jamás se somete a la aprobación del juzgado o tribunal, y posteriormente, pues, de manera general, el trabajador o trabajadora presenta su demanda, y entonces hay una gran parte de los puntos en litigio o en controversia va a ser la revisión sobre si se deben decretar o no como nulas las cláusulas de este convenio. Entonces, esa es una tercera posibilidad en la que una juzgadora o juzgador puede intervenir respecto de un convenio laboral. Bien, entonces, como el tema de la conciliación judicial laboral ya después de la reforma es muy poco explorado, están surgiendo algunas creencias o mitos que pues, en esta pequeña y breve exposición pretendo aclarar. ¿Sí? Primero, pues bueno, es muy común decir, bueno, es que la Ley Federal del Trabajo ya nos está hablando de la conciliación como una etapa prejudicial obligatoria. Nos habla de todo un esquema. Si ustedes se fijan en el artículo 684, nos llega de la letra A a la letra U, es decir, son muchísimos artículos que se insertaron con relación a la conciliación prejudicial. Los últimos ya sabemos que son los que hablan de la labor incluso de los conciliadores. Entonces, pues bueno, pensamos en un primer momento que ya toda la función conciliatoria se enfoca a la actividad de estos centros, pero no es así. También la propia Ley Federal del Trabajo, incluso o ya a partir de la reforma, incorporó el artículo 774 bis. Este artículo 774 bis no solo permite, sino promueve que se realice la conciliación judicial. ¿Qué dice este artículo? Dice que en cualquier estado del procedimiento, las partes podrán, mediante la conciliación, celebrar un convenio que ponga fin al juicio. Asimismo, el demandado podrá allanarse en todo o en parte a lo reclamado. Pues bueno, ya en relación al allanamiento, este artículo dice que si se allana en todo, se terminará el juicio; si es en parte, se continuará el procedimiento por lo pendiente. Pero bueno, ¿qué nos interesa en este caso, hablando de la conciliación? Que en cualquier estado del procedimiento, las partes podrán, mediante la conciliación, celebrar un convenio. Si se celebra ese convenio, se pondría fin al juicio laboral. Bien, entonces también existe otra creencia. Dice que todos los convenios que se someten a la consideración de un juzgado o tribunal se tienen que aprobar, porque pues son acuerdos de voluntades de las partes. Y entonces, que si un juzgado o tribunal no aprobara un convenio, pues entonces estaría atentando contra el derecho que tienen las partes de llegar a un acuerdo, de resolver su propio conflicto. Esto podría ser como un sofisma, ¿verdad? Porque la realidad es que es una obligación para las y los juzgadores, como ya les había adelantado, revisar a fondo que no exista renuncia de derechos, que no se vaya a aprobar un convenio que vaya a traer más problemas más adelante, incluso en el cumplimiento, o un convenio que no sea claro en cuanto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar en el que se va a cumplir, por ejemplo, la obligación. Se compromete un patrón a pagar 30,000 pesos al trabajador el día 1 de marzo, pero no dice en dónde, no dice a qué hora, no se ponen de acuerdo en cómo. Entonces llega ese día, el trabajador va a la empresa y el abogado de la empresa pensaba que más bien iban a presentarse en el tribunal. Entonces se hace una confusión y ya ni se cubrió. O llega el trabajador y dice, bueno, quiero mi dinero, y le dice, sí, cómo no, aquí está este cheque, pero tienes que abrir una cuenta en tal institución bancaria porque es para depósito en cuenta. Ah, no, pues no tengo una cuenta ahí. No, pues abre una cuenta o endósalo. Entonces ya se complica un poquito más la situación y puede surgir desconfianza por parte del trabajador o trabajadora. Entonces, sí es muy importante que en esta revisión que realizamos como juzgadoras y juzgadores, también estemos seguros de que estén todas las condiciones dadas
para que se pueda cumplir ese convenio a cabalidad, que no se dejen esos cabos sueltos, que no se deje a la interpretación esas circunstancias que son también muy importantes, como les reitero, que son de cómo, dónde y cuándo se va a cumplir con esta obligación. Entonces, el artículo 33, en sus párrafos primero y segundo de la Ley Federal del Trabajo, nos dice muy claramente que es nula la renuncia de que los trabajadores hagan de sus salarios de becados, indemnizaciones y otras prestaciones que deriven de los servicios prestados. Ojo, aquí se dice mucho. Bueno, entonces, si un trabajador reclama la indemnización constitucional, finalmente en el convenio no aparece o no se desprende que se le vaya a pagar esos 3 meses de salario, entonces está habiendo renuncia de derechos. Bueno, aquí hay una situación, los derechos se encuentran, o la situación de la declaración de derechos se encuentra sub iudice, entonces es en el ámbito donde las partes pueden pues, precisamente tratar estas situaciones de buscar llegar a un acuerdo conciliatorio. Lo que no pueden decir es, yo trabajadora renuncio a recibir mi aguinaldo proporcional, mi prima vacacional proporcional, mis vacaciones proporcionales. Eso es un hecho, no puede renunciarse a esas prestaciones. Ahora, seguramente también vieron con la maestra Claudia Villavicencio cómo se tiene que llevar a cabo una conciliación con toda esta técnica y el respeto de los principios de la conciliación. Entonces, ustedes se habrán percatado de que esto lleva toda una metodología y que no es tan fácil, como les comentaba a otros colegas en algún otro curso, no es tan fácil como llegar y decir, a ver, soy conciliadora, entonces, ¿cuánto ofrece usted, señor de la empresa? A que ofrece 20,000 pesos. ¿Cuánto quiere usted, trabajador? 40,000 pesos. Ah, bueno, entonces llegamos a un punto medio. Empresa, págale 30,000 pesos al trabajador. No es una fórmula, la conciliación no es una fórmula, implica, como les decía, en la definición se habla de necesidades y de intereses, o de necesidades y posibilidades. Entonces, una buena conciliación tiene que considerar esos parámetros. ¿Sí? Si el conciliador se percata de que el patrón realmente cuenta con la fluidez económica para poderle dar una mejor o una más grande cantidad al trabajador, pues entonces también va a ser consciente al patrón de esa situación. Y de igual manera también, si las pretensiones del trabajador son demasiado altas, incluso respecto de sus propios planteamientos en la demanda, pues también es su deber ubicarlo en la realidad. Entonces, así como son obligaciones de los conciliadores como tales, como esos profesionales de la conciliación, así también es obligación de nosotras como jueces y jueces de conocer estos elementos y estos procedimientos de conciliación para apoyar de una mejor manera a las partes en conflicto. Les digo que la mejor oportunidad, pues, siempre ha sido así como el procedimiento anterior a la reforma en las juntas, en la audiencia de desahogo de pruebas, pues hicieron un procedimiento de justicia laboral en la audiencia oral. Que no quiere decir que sean las únicas oportunidades, pero bueno, son las más obvias. Bien, entonces también les decía, porque el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo, así lo estipula, ahora en su párrafo segundo, dice que todo convenio o liquidación, para ser válido, deberá hacerse por escrito y contener una relación circunstanciada de los hechos que motiven y derechos comprendidos. Y bueno, aquí habla de la cuestión de la ratificación ante los centros de conciliación o el tribunal, según corresponda, y se puede aprobar solamente si no contiene renuncia de los derechos de los trabajadores. Una situación en la que no podemos nosotros prescindir. Otra creencia es de que si celebran las partes un convenio laboral de forma privada, aunque sea incluso ante el notario público, automáticamente está viciado de nulidad, porque no se presentó ante la autoridad jurisdiccional o porque no pasó el procedimiento del que habla la ley ante el Centro de Conciliación Local o la oficina del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Entonces es una creencia, de hecho sí me he topado con algunos compañeros o compañeras que tienen esta visión de que no, pues no lo celebro
ante la propia autoridad, automáticamente es nulo. No, también aquí la realidad es que si un convenio se celebró de forma privada, si una de las partes argumenta que pues adolece de algún vicio por el cual tenga que ser declarado nulo, pues bueno, la autoridad jurisdiccional lo que tiene que hacer es revisarlo y solamente va a declarar la nulidad respecto de esas partes o de esas cláusulas de ese convenio en las que haya existido una renuncia de derechos laborales, y el resto del convenio será válido. Esto no lo estoy inventando yo, lo dice también el artículo 33. Bueno, en este punto, en la Ley Federal del Trabajo, también dice que cuando el convenio es celebrado sin la intervención de las autoridades, solamente se puede reclamar la nulidad respecto de lo que contenga renuncia de trabajadores, y va a conservar la nulidad respecto del resto de las cláusulas. ¿Okay? Otra creencia también, pues que surge de esta, pues cuando se tiene un conocimiento apenas básico de lo que es el derecho laboral, o entre pues lo que tiene que ver también con la reforma, es que en las pláticas que se tengan con intervención del juzgado o tribunal no es necesario respetar la confidencialidad, y que por lo tanto, si no se llega al convenio, el servidor público, es decir, el juez, ¿sí?, o la jueza, podrá utilizar esa información al emitir su sentencia. ¿Okay? Aquí por esto le reitero mucho que el procedimiento de conciliación, aunque no es obligatorio desahogarlo para el juez o la jueza, como lo tienen que hacer por disposición expresa de la Ley Federal del Trabajo, las y los conciliadores, pues sí tienen que cumplir estas características, porque definitivamente, ¿qué pasaría si el juez o la jueza, previo, por ejemplo, al inicio de la audiencia oral, la audiencia de juicio, perdón, que es precisamente pues la segunda parte de la fase oral, ¿qué es lo que va a pasar si les dice a las partes? Bueno, ¿qué les parece si ahorita aprovechamos que se encuentran aquí, pues, platican con mi apoyo para tratar de llegar a un acuerdo? Imagínense si las partes supieran, ya hubieran sido asesoradas en ese sentido por sus respectivos apoderados, representantes. Si supieran que solamente, bueno, de lo que digan en esa plática, todo puede ser utilizado para perjudicarlos, pues no abrirían para nada la boca. Entonces, es parte también del procedimiento, aunque no lo diga expresamente la Ley Federal del Trabajo. Si la misma ley nos permite o nos autoriza, o incluso nos exige dentro del procedimiento también buscar un acuerdo, un acercamiento que lleve a un convenio, pues es obviamente también respetando las reglas. Incluso, bueno, vamos a recordar que el propio artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo, en sus párrafos primero y segundo, nos habla de los principios, el primero, los principios del procedimiento, del proceso del derecho del trabajo. Dentro de estos procedimientos que nos hace la relatoría, que seguramente esto ya lo conocen o lo vieron en otra de las conferencias, es que el proceso del derecho del trabajo se rige bajo los principios de inmediatez, continuidad, celeridad, veracidad, concentración, economía y sencillez procesal. Y dice asimismo, ya que es como una característica, será público, gratuito, predominantemente oral y conciliatorio. Esta característica del procedimiento, del proceso del derecho del trabajo, se encuentra desde nuestra reforma laboral del 30 de noviembre de 2012, se publicó en esa fecha en el Diario Oficial de la Federación. Desde esa ocasión ya se dio esta especial importancia a la conciliación en materia del trabajo. Entonces es muy importante que recordemos que la conciliación no nada más es un principio, es una característica, y ya ahora es una etapa prejudicial obligatoria con ciertas excepciones. Y entonces, respecto de estos principios, pues bueno, los tribunales debemos garantizar obviamente el cumplimiento de estos principios y condiciones. Ahora, bueno, también hay un tema muy importante que luego se nos pasa de largo dentro de esta vorágine de cambios tan importantes, tan trascendentes, tan profundos, tan del fondo,
que nos trae la reforma al sistema de justicia laboral, a veces perdemos de vista que estos temas que ya son más específicos, como es el caso de la conciliación, también requieren de un tratamiento muy especial, pero sobre todo también requieren de un compromiso. Entonces, esta parte de mi exposición va encaminada a ubicar cuál es nuestro papel dentro de esta conciliación o respecto de esta conciliación en materia laboral, tanto de quienes impartimos justicia, de jueces y jueces, como también de quienes directamente colaboran, participan en el procedimiento, que son esos portavoces para las partes del conflicto, que son las y los asesores o apoderados de las partes. Entonces, bueno, esto es algo que probablemente no van a encontrar en un solo texto. Es integración de varios textos y también es con base en mi experiencia. ¿Qué es lo que nosotros tenemos como juzgadoras y juzgadores que guardar como una actitud respecto de la conciliación? En primer lugar, es creer en la conciliación. En mi vida laboral me he topado con personas que dicen, es que la conciliación no sirve. La conciliación es simplemente una pérdida de tiempo. La conciliación no es hacer justicia. Es simplemente un experimento para tratar de ver si tenemos menos asuntos en algún juzgado. Entonces, lo primero que necesitamos saber es que para poder impulsar la conciliación necesitamos creer en que es un mecanismo efectivo que dota a las partes de herramientas prácticas, inmediatas, concretas, desde sus propias posibilidades, desde su punto de vista, desde su propia realidad, para buscar un acuerdo y evitar un procedimiento que podría o no ser largo, pero pues bueno, que siempre implica una inversión de recursos y que siempre implica la posibilidad de que alguien más decida por mí y que a lo mejor no tome en cuenta algo que yo sé que en mi realidad es diferente. Entonces, lo primero es creer en la conciliación. Otro elemento como parte del rol de juzgadoras y juzgadores en la conciliación, primero, yo considero que es que todos contemos con una capacitación muy específica en materia de conciliación. De hecho, sí, en la generalidad de los cursos, como es el caso, bueno, no es una capacitación para juzgadoras y juzgadores, sino pues es un acercamiento para toda la comunidad jurídica en general, lo que así es. Entonces, lo importante es que también recordemos que para poder llevar a cabo una buena práctica de la conciliación laboral, pues sí necesitamos conocer y haber practicado, habernos capacitado, así como lo hacen las y los conciliadores de los centros. Otro punto muy importante que debemos tener como jueces y jueces, considero que es buscar y aprovechar todas las oportunidades posibles para llevar a cabo una conciliación. Esto no quiere decir que nos vamos a parar a la entrada del juzgado al tribunal, vamos a repartir folletos promoviendo la conciliación o diciendo acérquense, vamos a llegar a un acuerdo, porque bueno, ese también es el papel de los centros de conciliación. Y como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, es realmente la oportunidad que tienen como abogadas y abogados, más bien desde ustedes, que se promueva la conciliación. Porque la ciudadanía, como lo voy a comentar en esta siguiente diapositiva, pues confía obviamente en su trabajo y para que ustedes les puedan brindar las mejores opciones posibles. Bien, otro de los roles o de las actitudes que se deben tener las y los jueces dentro de este rol como conciliadores laborales es tener rigor en el análisis de la irrenunciabilidad de derechos. Es decir, que si se busca un acuerdo, pero por ahí está vedado y resulta que sí existía por ahí un contrato colectivo de trabajo que mejoraba las prestaciones, que yo tengo conocimiento de eso y que incluso pues las vacaciones ya eran mucho mayores a las que contempla la ley, y aún así yo dejo que lleguen a su convenio por las prestaciones básicas, las que establece la Ley Federal del Trabajo, pues estaría entonces de alguna manera aceptando que ese trabajador o trabajadora esté renunciando a un monto mayor por concepto de vacaciones. Entonces, sí es muy importante que
tengamos esa plena conciencia y también desde obviamente el trabajo de las y los abogados, de tener mucha claridad en qué es lo que están reclamando para sus clientes, sobre todo, bueno, para la parte trabajadora, y obviamente también desde esa perspectiva o ese trabajo, buscar que se tenga tal claridad para que no se cumpla en una pues, renuncia a derechos, que incluso la autoridad jurisdiccional pues, desconozca. ¿Sí? Otro rol muy importante que considero que tenemos como juzgadoras es observar los principios, como ya les comentaba, todos de lo que habla la Ley Federal de Trabajo para el caso de los centros de conciliación. Y por último, no menos importante, es, como ya les comentaba desde la definición de la conciliación laboral, pensar en que la conciliación es realmente un mecanismo idóneo para lograr la paz y la justicia social. ¿Sí? Entonces es buscar siempre el equilibrio. Hay ese texto, incluso nuestra propia ley lo menciona, es buscar el equilibrio entre los factores de la producción, entre los empleadores trabajadores, pero también hay otro término que no se nos olvida, que es buscar que haya condiciones para un trabajo digno o decente. Entonces, si nosotros pensamos el derecho laboral desde esa perspectiva, desde que con nuestra actuación estamos promoviendo o estamos dando un paso para atrás para lograr la existencia real en la sociedad, en nuestra comunidad, de un trabajo digno o decente, eso va a redundar, obviamente en las oportunidades para lograr la tan anhelada justicia social. Y pues bueno, esto por lo que respecta a las y los juzgadores, pero les decía, estoy convencidísima de que ningún mecanismo alternativo de solución de controversias va a funcionar si las y los abogados, que son las personas que tienen el primer acercamiento con las partes en conflicto, no están convencidos de que esos mecanismos pueden funcionar. Entonces también, así como con nosotros como el papel de juzgadoras y juzgadores, pues también las y los abogados tienen ese importante papel de promover la conciliación en esta materia laboral, pero pues para poder promover primero hay que creer en la conciliación. También creer que no es una herramienta, yo hablando en particular para mis colegas en derecho, profesionistas en derecho, que no es un desperdicio, que no es una manera de pues que su trabajo a lo mejor se pague con una cantidad menor a la que se esperaba. O sea, todo trabajo obviamente, y eso yo puedo hablar por todos mis compañeros y compañeras, pues estamos convencidos de que sin la participación de las y los abogados, también pues el sistema no va a funcionar adecuadamente y pues la conciliación no es la excepción. Entonces, hay que ver ustedes, yo sugiero que quienes son abogadas y abogados postulantes, pues vean su trabajo como un elemento muy importante para promover la conciliación, y que si están promoviendo la conciliación no es hacerse ver como que tienen menos capacidad política. Al contrario, se dice mucho que las personas buscan a las y los abogados para resolver la problemática. Entonces, si ustedes les ofrecen un abanico mayor de posibilidades, no nada más lo que es llegar a juicio y esperar a una sentencia y la ejecución de la misma, o en el mejor de los casos un cumplimiento voluntario, sino que también promueven la conciliación como una vía factible para llegar a la solución de los conflictos laborales, pues bueno, sería ideal, y que también su trabajo de igual manera se valore así como se hace si ustedes llevaran el asunto hasta una sentencia. Que a final de cuentas están asesorando, están apoyando a la parte que representan para brindarles las herramientas jurídicas, para despejar sus dudas, para explicarles cuáles son sus derechos, etc. Ok, entonces, lo primerito, les reitero, igual con jueces y juezas, es creer en la conciliación. Esta segunda parte del rol importante de las y los abogados en la conciliación es contar también con capacitación en materia de conciliación. Y pues bueno, mi sugerencia es acercarse a todos los ejercicios que hay de capacitación en diversos poderes judiciales para buscar
esta capacitación, por lo menos a nivel básico, de lo que es la conciliación. Conozcan mejor cuál es su rol dentro de este mecanismo. También, así como es para nosotras las jueces y jueces, pues también es buscar y aprovechar todas las oportunidades posibles. No dejar esas oportunidades de oro cuando ustedes ven que sus representados o asesoradas tienen esa apertura. O ustedes también pues explicarles, tienen como opción esto, podemos explorarlo, podemos recurrir ante el centro de conciliación, o ya en esta etapa podemos ir ante el propio tribunal o juzgado, o podemos platicar con la otra parte, que yo sé que muchos y muchas de ustedes ya lo hacen. Pero bueno, aquí también como un rasgo tal vez distintivo o especialmente, digamos, importante para ustedes como abogadas y abogados en este papel de promotores de la conciliación, es generar la confianza a la parte que representan o asesoran de que la conciliación podría ser una buena opción dadas las circunstancias. Ustedes saben que en el plano de lo ideal, pues todos esperamos que una sentencia pueda ser ejecutada y de fácil cobro para los y las trabajadoras. Más bien, en el plano de lo ideal es no necesitar pues, tratarse de un procedimiento, que se conserve la fuente de trabajo, y luego también que si se necesita un juicio, pues que se arregle en el ínter, y que si se llega a una sentencia, pues que se cumpla voluntariamente, y que si no se cumple voluntariamente, que se ejecute de una manera fácil y rápida, pues bueno, en la realidad la situación puede ser muy distinta. Entonces, dependiendo del escenario que ustedes vean, con su experiencia y con su buena voluntad de apoyar a la parte que representan, ustedes también tendrían esa posibilidad de generar la confianza para que se acerque, busque un acuerdo de voluntades, un convenio. Hay un punto que se toca también cuando se habla de lo que son los principios del proceso laboral, sobre todo en este nuevo esquema derivado de la reforma de 2019, que es, bueno, la constitucional de 2017 y a la legislación circular en 2019, que es precisamente el principio de lealtad al proceso. Y es muy importante también pues, reafirmar y confirmar que en el papel que desempeñan como abogadas y abogados, pues se espera también que se busque realmente lo que es mejor para sus clientes, para sus representadas y representados. Entonces, pues bueno, también es una parte muy importante dentro de la conciliación laboral, es decirle a una persona, no sabes que aquí realmente ni siquiera te quieren pagar tus irrenunciables, te recuerdo, estos son tus derechos básicos, y también para decirle, no sabes que es que de lo que tú estás pidiendo no es algo que, incluso en el mejor de los escenarios y dadas las circunstancias de la limitación de salarios caídos actuales después del año, que se cobra solamente un interés, de acuerdo a la ley federal de trabajo, lo que tú deseas, incluso eso no se puede lograr o no se va a lograr en el juicio. Entonces, también es ubicar en la realidad a las personas. Y pues también, desde su labor como abogadas y abogados, lo importante es también pensar en la conciliación como un mecanismo para la paz y justicia social. Y aquí, precisamente hablando de estos objetivos de la conciliación judicial laboral, hay un tema que me parece de lo más importante, que es el de acceso a la justicia. Sabemos que las autoridades somos garantes de los derechos humanos de las y los gobernados, de los justiciables. Pero al final de cuentas, cuando hablamos de la conciliación laboral, no debemos dejar de vista que también es hablar o llegar a la conciliación judicial, también es tener garantizado el acceso a la justicia. Recordemos que el artículo 17 de nuestra Constitución Política, en su quinto párrafo, primera parte, establece que las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. Con esta inclusión en este artículo constitucional, pues bueno, digamos, por primera vez se reconoció también la importancia de los MAR, los mecanismos alternativos, dentro de los sistemas de justicia. Que también existe la posibilidad de utilizar los mecanismos alternativos como una forma de acceder
a la justicia. Y esto porque la premisa de la tan llamada y tan socorrida tutela jurídica es que el derecho de acceso a la justicia debe contener o debe tener un contenido amplio y no limitarse al derecho de acceso a los tribunales. Ustedes miran un poquito más atrás en la historia de los mecanismos alternativos de solución de controversias, se darán cuenta que en muchas partes del mundo existe con diferentes términos, diferentes nombres probablemente, pero lo que se llama un sistema multipuertas. Es decir, que cuando una persona tiene un determinado tipo de conflicto, desde las instituciones se le plantean diferentes puertas o opciones. Por ejemplo, si es de determinada cuantía y se trata de tal materia, puede utilizar el procedimiento de regulación ante una autoridad administrativa. Si este conflicto usted lo quiere tratar en algún mecanismo alternativo, aquí hay un facilitador. Si usted quiere este asunto judicializarlo para que haya algún experto que le diga si usted tiene o no derecho a esto, entonces aquí está el tribunal. Entonces, desde hace mucho tiempo han existido estos sistemas multipuertas, es decir, opciones para la ciudadanía para resolver su controversia. Entonces, se considera la conciliación laboral como una parte de este sistema multipuertas, por así decirlo, en nuestro país. Una puerta es buscar la conciliación. Si ustedes lo ven como, bueno, la conciliación prejudicial obligatoria, bueno, es una puerta que por fuerza se tiene que abrir. Si es obligatorio acudir a esa instancia. En la generalidad de los casos, obviamente, salvo las excepciones del artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo, pero bueno, en términos generales es la obligación. Pero eso sí, si no se resuelve en esta instancia, no quiere decir que ya no se pudo resolver a través de la conciliación, sino que es una puerta que sigue quedando abierta, ya sea por acuerdo directo entre las partes o entre la misma autoridad jurisdiccional. Entonces, les reitero, pues dentro de este acceso a la justicia, la gran labor de la abogacía es coadyuvar en la solución del conflicto, a través ya sea del procedimiento jurisdiccional o directamente de buscar un arreglo conciliatorio. ¿Por qué? Pues porque necesitamos recobrar este sentido de concertación y el diálogo social, que el diálogo social es un tema aparte, un tema también bastante amplio, pero bueno, si ni siquiera podemos generar ese acercamiento entre las personas para que platiquen, dialoguen, lleguen a un acuerdo, pues entonces menos vamos a vernos como en una situación dentro de toda nación democrática, dentro de un diálogo. Es un tema bastante amplio e interesante. Y entonces, bueno, todo esto, ¿cuáles son los retos que desde mi perspectiva veo para la conciliación judicial laboral? Bueno, primero, sí considero que necesitamos desmitificar el papel de las juzgadoras y de los juzgadores, de dejar de verlos como esas personas lejanas, por ahí están en un escritorio, viendo a ver qué se les ocurre para resolver un asunto, porque cuando desafortunadamente luego la visión ciudadana puede estar enfocada desde esa perspectiva, sino más bien buscar que también a las y los juzgadores se nos vea como somos. Bueno, somos obviamente integrantes de esta sociedad, de esta comunidad, y pues también tenemos esa posibilidad de tener un acercamiento, y no posibilidad, esa necesidad de tener un acercamiento con las personas de las cuales en un momento dado nos tocaría decir el derecho a través de una sentencia. ¿Por qué siempre tiene que ser a través de una sentencia? Puede ser también a través de una conciliación, es decir, que no se vean al ley del juzgador como ya entes lejanos, porque ya quienes estamos decidiendo y vamos a decidir las cuestiones laborales pertenecemos a los poderes judiciales, bueno, que entonces ya no se puede tener ese acercamiento con el gobernado, al contrario. Desmitificar el papel de asesores y apoderados, como les decía, es otro reto muy importante dentro de la conciliación judicial laboral. El hecho de que cada vez más las personas, en este caso sobre todo trabajadoras, trabajadores, empleadores y empleadoras, tengan esa posibilidad de verles como una opción para resolver su controversia. No que piensen que
está nada más para a lo mejor, llevar a cabo un procedimiento que se cobre por el tiempo que tarda el procedimiento o por instancia, sino que sea realmente por buscar llegar a un acercamiento y que tenga como opción la conciliación. Entonces también hay que reconocer la importancia de la conciliación, no olvidarlo, así como ha sido en la generalidad en las juntas, la importancia de la conciliación, pues así también, y todavía tiene que ser mayor ante el órgano jurisdiccional, y pues obviamente también con esa perspectiva de que tiene que dejar de ser como todavía en algunos lugares desafortunadamente se tiene la creencia, que es nada más buscar el término medio, más buscar el término medio, como ya les explicó la maestra Claudia Villavicencio. Otro punto muy importante, u otro reto, es obtener capacitación y actualización profesionales. Y esto también, la expectativa es que exista siempre esta capacitación constante, no nada más para conciliadores, sino también para quienes impartimos justicia. Otro reto es lograr que la conciliación laboral sea vista como una acción no mecánica, como eso que les comentaba, no como la respuesta de, ya sé, si voy a ir a conciliación, ya sé que me va a decir el conciliador o ya sé que me va a decir ahora el juez. Que si yo ofrezco tanto y que si el trabajador quiere tanto, entonces me lo va a poner a la mitad y siempre voy a terminar pagando menos de lo que me corresponde. No es una opción mecánica, no puede ser ese el objetivo, y también como abogadas y abogados hay que ubicar a los empresarios, no evadir esa responsabilidad que se tiene. Y cuando así sucede, porque también por otro lado, igual como les decía, luego sí se encuentra mucho trabajadoras y trabajadores que quieren reclamar mucho más de lo que realmente les corresponde, entonces también ahí es el papel de las y los abogados de ubicar en la realidad. También el conseguir que la conciliación no sea vista solo como un desfogue o descarga de trabajo es muy importante, porque originalmente cuando se implementaron mecanismos alternativos en las demás materias, es decir, originalmente en lo que es justicia civil, mercantil, familiar y vecinal, se empezó a ver como un desfogue de los tribunales. Después también con los mecanismos alternativos en materia penal también se pretendió esa función o ese objetivo. Y realmente no podemos ver hacia los mecanismos. Y los mecanismos no son una ventanita para que salga por ahí como el desagüe y ya se quede menos lluvia atorada en nuestro sistema de justicia laboral, sino tiene que ser visto como un mecanismo comunicativo para lograr la paz social. ¿Por qué les comento esto? A lo mejor ustedes dicen, me parece como una grabación, ¿no? Es decir, ¿por qué es importante la conciliación y por qué es un mecanismo de paz social? Pues bueno, porque la conciliación, como todo mecanismo alternativo, igual que la negociación, que la mediación, sobre todo la mediación, sirven para educar a las personas. Todos los mecanismos tienen la situación en común que tienen que ver con la posibilidad de que las partes platiquen, de que se comuniquen, de que si se rompió la comunicación, cuando se restaure esa comunicación, se platique y se busca un acuerdo, una situación de espacio, un espacio común de concordancia. Entonces, cuando nos educamos o cuando ayudamos a educar a las personas para platicar y llegar a convenios, llegar a acuerdos, entonces estamos educando para que cuando ya tengan otro tipo de problema o conflicto, con esa experiencia de vida le vayan asimilando, vayan teniendo esa introducción para que puedan tomar una decisión cuando tengan otro tipo de conflicto de, a ver, a lo mejor lo puedo platicar y puedo llegar a un acuerdo. O en el ámbito nuevamente de lo laboral, el siguiente que tengan una situación, un conflicto, pues si es que la vez pasada que tuve un problema, pues finalmente pude hablarlo con el gerente, con quien no me había acercado, entonces ahora ya en mi nuevo trabajo tengo una situación, pues otro problema, entonces a lo mejor en vez de irme directamente a demandar, pues voy a tratar de arreglarlo, voy a tratar de platicarlo. Entonces se crea un cambio de chip,
cambio de paradigma de cómo vemos los conflictos. Ya los dejamos de ver como una situación siempre problemática y los podemos empezar a ver como una oportunidad para platicar, para salir de una situación conflictiva y pues resolver nuestros propios problemas. Entonces, esa es la visión precisamente de la paz. Entonces, como gran reto y como última pues, necesidad y última aspiración a quienes nos encantan los mecanismos alternativos es lograr que la conciliación en general se perciba como un mecanismo de concertación y diálogo para lograr paz y justicia social. Porque así como lo dijo el gran escritor José Martín, también me gustaría que lo puedan tener muy en mente quienes participan en los procedimientos en justicia laboral, es que el derecho del obrero no puede ser nunca el odio del capital. Es la armonía, la conciliación, es el acercamiento común del uno y del otro. Entonces, teniendo presentes estas palabras y esta perspectiva de José Martín, es la manera en que podemos lograr que la conciliación sea vista como una opción real, como una opción que sí puede servir a la ciudadanía y que a la larga también va a servir para que estos mecanismos de diálogo social sean cada vez más abiertos y que sea una parte para coadyuvar en la justicia social. Es regresar a los orígenes y es también enaltecer y hacer o rendir ese homenaje a todas esas personas que dieron algo, a todos esos mártires de Cananea, de Río Blanco, a toda nuestra historia del derecho laboral que nos llevó al origen mismo del derecho de trabajo, del derecho social en general en nuestro país, del que orgullosamente somos pioneros en el mundo. No hay que perder eso de vista. Pues bueno, les agradezco mucho su atención y estoy a su disposición para las preguntas, maestro Alexander. Maestra, muchísimas gracias por su excelente ponencia. Comentarle que parte de la tarea que tenemos durante el tiempo que usted está en la ponencia es vigilar precisamente los comentarios que se hacen en el chat que se genera a partir de la transmisión en Facebook Live y infinidad de comentarios, todos para felicitarle por el fondo, el contenido de tan importante ponencia, lo claro de su explicación y sobre todo el apreciable conocimiento tan profundo en la materia que usted tiene en su persona y que en consecuencia transmite a todos quienes le hemos escuchado el día de hoy. Entonces nos sumamos a esas felicitaciones que le hacen en el chat del Facebook, la hacemos propia también y al mismo tiempo, maestra, que públicamente le agradecemos, puesto que desde el momento en que le hicimos la invitación para que formara usted parte como ponente en este importante curso especializado en este nuevo sistema de justicia laboral, inmediatamente tuvo a bien aceptar la participación y ello es lo que hace posible que hoy en día nosotros estemos en posibilidad de desarrollar este importante curso. Tenemos una audiencia bastante importante, nos ven en México y en algunos otros países y ello es gracias a la excelente disposición de cada una de nuestras y nuestros ponentes, incluyéndola a usted desde luego. Entonces, el agradecimiento público porque sin más interés que el estrictamente académico y la sana intención de transmitir conocimiento, hace que finalmente el día de hoy usted nos esté regalando esta ponencia tan importante. En atención a ello, muchísimas gracias porque su participación gratuita hace posible que las áreas convocantes también estemos compartiendo este curso con nuestros auditorios de manera gratuita, situación que celebramos bastante y que desde luego le agradecemos. Entonces, muchísimas gracias por estas dos circunstancias y felicitaciones nuevamente por lo profundo de su ponencia. Ahora, por favor, vamos a pasar un natural espacio de preguntas y respuestas, ello con la finalidad de que el auditorio pueda interactuar con cada uno de nuestros ponentes. Le comento también que hay infinidad de preguntas, son más de 2,000 preguntas. Entonces, de esas preguntas nosotros tenemos que hacer un resumen muy preciso y le voy a transmitir solamente algunas preguntas de las tantas que hemos podido apreciar en el chat de Facebook. Entonces, muchísimas gracias y previamente yo también dentro de una de las partes de los comentarios muy sentidos en el chat es la situación que ya comentó usted al inicio, la petición de si por favor pudiera compartir sus diapositivas con nosotros para efectos de que nosotros las llegamos a llegar a nuestros seguidores. Entonces, pues muchísimas gracias también por esa circunstancia.
Ahora, por favor, vamos a pasar a un espacio de preguntas y respuestas. Hay una persona que textualmente le pregunta lo siguiente: ¿quién puede intervenir en la conciliación en representación del trabajador? Es una excelente pregunta. Pese a que en la ley realmente no se exige la presencia de una, bueno, sobre todo hablando de la conciliación, más bien hablando de la conciliación judicial, la presencia del trabajador o trabajadora, considero que es una premisa lógica desde el momento en que en la conciliación tiene como objetivo explorar esta situación de las necesidades y de las posibilidades de las partes. Entonces, se puede entender que por parte del empleador de la empresa, si se trata de una persona moral, de un ente colectivo, pues tenga que acudir obviamente que le represente, aunque en la práctica, pues normalmente no es una persona que se encuentre en el centro laboral frente a frente con los conflictos, que también eso siempre ha sido una situación compleja dentro de la conciliación ya a nivel judicial o incluso ahora prejudicial, pero definitivamente por parte del trabajador lo deseable para que una conciliación realmente pueda tener éxito es que se encuentre el trabajador. Yo les puedo decir, o trabajadora, les puedo decir que se me presenta a mí o veo oportunidad de llevar a cabo la conciliación, probablemente en la audiencia preliminar, que es la primera audiencia dentro de esta etapa oral en el procedimiento ordinario. Si no se encuentra directamente el trabajador o trabajadora, que es algo natural, porque pues, bueno, se discuten ahí más bien cuestiones jurídicas que tienen que ver con las pruebas que se van a admitir y ordenar para su desahogo. Entonces ahí no se va a encontrar el trabajador, pero también ahí se puede, como una opción, hablar con los abogados y las abogadas y comentarles que existe esa posibilidad y que si no se pudieran acercar en un momento dado, tuvo éxito la conciliación en el centro correspondiente, pues hay esa posibilidad de que se allegue esa voluntad en la siguiente audiencia, que es la audiencia de juicio, en donde ya se desahogarían las pruebas y pues garantizarles que se les podría dar un espacio para platicar con ellas. Pero sí, definitivamente considero que no se puede dar una conciliación como debe ser y respetando todos los principios si no está presente el trabajador o trabajadora. Ha sido en casos muy, muy excepcionales y cuando, pues, por ejemplo, no excepcionales en el sentido de que se pueda suplir la voluntad del trabajador, sino que se pueda iniciar como ese acercamiento o esa apertura para hacerles ver que hay una opción de llegar a un acuerdo a través de sus abogados, pero digamos previa a la conciliación. Ya en lo que es la sesión de conciliación en sí, sí tiene que estar el trabajador o trabajadora, porque es él o ella quien conoce la situación real, quien padeció en su caso el despido, quien tiene también esos sentimientos y muy probablemente esas emociones muy marcadas incluso en su ser respecto a las situaciones del despido, de la separación de la fuente de trabajo. Entonces también sí es muy importante que no con esto vayan a pensar algunos compañeros y compañeras abogados que se les esté relegando en su actividad o en su papel como asesoras y asesores de las partes, en este caso de los trabajadores, sino por el contrario. Sí es importante que sepan que los trabajadores pueden tener no nada más el espacio para llegar a un acuerdo, sino que en muchos casos, y eso lo hemos visto, es catarsis, es la oportunidad también de que tiene esa trabajadora o trabajador de saber por qué, si yo di mi vida al trabajo, por qué de repente un día llegó el gerente de recursos humanos y me dijo, ya no te necesitamos. Si yo tenía la camiseta bien puesta, entonces creo que también es una forma muy valiosa que tiene el trabajador o trabajadora de cerrar círculos. Así, por todos lados donde lo veamos, por técnica, por necesidad, también para que tenga digamos que cumpla su objetivo, la conciliación también como impulsor de la paz social,
que siempre se encuentre presente el trabajador o trabajadora. Y no sería algo ficticio, además, pues quien tiene que, obviamente, firmar este convenio tiene que ser el trabajador o trabajadora. Ok, muchísimas gracias. Ahora, Sergio Daniel Reyes textualmente le pregunta, ¿el juez puede negarse a un convenio cuando el convenio sea notoriamente perjudicial para una de las partes? O aún así, si sea desventajoso, el juez no puede oponerse a la celebración de un convenio entre las partes. Muy importante. Bueno, recordemos, es una pregunta muy interesante porque nos involucra incluso uno de los objetivos que les recordaba, que tiene el derecho de trabajo. Incluso les decía, nuestra Ley Federal del Trabajo nos dice que se debe tender tanto a el equilibrio entre los factores de la producción y a promover un trabajo digno o decente. Entonces, si nosotros de antemano como juzgadores y juzgadoras nos percatamos de que el convenio que se somete a la consideración o a la revisión desde nosotros tiene esta renuncia de derechos, es de alguna manera inequitativo en el sentido de que ni siquiera cubre los aspectos irrenunciables o las prestaciones irrenunciables. O sea, de ninguna manera lo vamos a poder aprobar. Por ejemplo, un convenio en el que se diga que se va a cumplir pagos anuales, por ejemplo. O sea, no se puede firmar un convenio en donde el patrón se comprometa a cubrir 10,000 pesos en diciembre de 2021, 10,000 pesos en diciembre de 2022, 10,000 pesos de diciembre de 2023, porque dice que no tiene la solvencia necesaria. También aquí es importante, por eso reitero, la importancia de que tengamos la participación directa en los convenios de conciliación laboral, porque es la manera también de garantizar que se está platicando de prestaciones que son realmente necesarias dadas las circunstancias. Tampoco se le puede pedir a un patrón, persona física que apenas tiene lo necesario para sobrevivir y que contrató a digamos, a un trabajador, por ejemplo, para atender determinadas funciones en una tienda pequeña que tiene a su cargo, o que es de su propiedad, tampoco se le puede exigir prestaciones pues, demasiado cuantiosas. Y esto es muy importante también hablando del equilibrio. El equilibrio no nada más implica que el trabajador que no renuncie a prestaciones que la Ley Federal del Trabajo dice que no se pueden renunciar. O sea, básicamente estamos hablando de aguinaldo, de prima vacacional, vacaciones, pero también obviamente no se puede, si se ve muy evidente una desventaja, es decir, si por ejemplo, y esto parecería muy raro, pero de repente ha llegado a suceder que después de que se lleva a cabo un convenio y se presenta ante la autoridad, resulta que incluso las prestaciones son muchísimo mayores y a quien se reclama es a una persona física. A mí me tocó ver en una ocasión ese convenio que lo habían presentado por una cantidad muchísimo mayor y resulta que ya hablando con el patrón, un poquito ya pues en lo privado con las dos partes porque fue demasiado extraño, resulta que ese patrón dijo que a mí me dijo el trabajador que si no le pagaba eso, pues me iba a enviar a los malosos, a unas personas que se dedican a la delincuencia organizada, a hacerme algo en el centro laboral. Entonces, pues bueno, sí es muy importante desde los dos aspectos, tanto del aspecto del trabajador como del patrón, el ver que por lo menos a simple vista no se desprenda que hay alguna irregularidad, una ilegalidad, una renuncia de derechos en particular, y un desequilibrio aparente. Si me preguntan a mí, para mi gusto, un convenio que se presente, pues bueno, ojalá lo dijera la ley, pero no lo dice y no podemos nosotros exigirlo, pero un convenio que se presente para someter a consideración del juzgado o del tribunal, tendría que ser primero pues, realizado ante el mismo juzgado o tribunal para garantizar esas situaciones, para de primera mano saber realmente
por qué se ofrecieron esas cantidades, por qué se ofreció tanto, tan poquito, por qué esos plazos, etcétera. A veces sí es difícil a simple vista y desde fuera, porque pues solamente tenemos lo que platicaron las partes, a veces nos quedamos con muchas dudas, entonces lo que nos queda es pues analizar en apariencia y en los planteamientos, que no sea algo descabellado ni que implique una renuncia de derechos, por lo menos conforme a los planteamientos de la demanda. Muchísimas gracias. Bien, ahora por disposición de tiempo de nuestra ponente, nos comentó al inicio de la ponencia que tiene programada todavía otra actividad más. Entonces, por favor, maestra, vamos a cerrar con esta pregunta que la considero importante y con ello pues estaríamos agradeciendo su importantísima participación en este importante curso. Carmen Villa Alba le pregunta: ¿qué pasa cuando acuda el patrón sin abogado a conciliar? ¿Podrá estar presente el abogado del trabajador en la audiencia de conciliación o únicamente las partes? Cuando solamente va el patrón y no lleva a su abogado, ¿verdad? Gracias. Bien, perfecto. Bueno, una de las características muy importantes dentro de la conciliación es precisamente que se dé un equilibrio durante las pláticas conciliatorias. En todo mecanismo alternativo de solución de controversias, yo les puedo decir también en mi experiencia, y no nada más en la materia laboral, sino en todas las materias en general, llámese civil, mercantil, familiar, vecinal, penal. Lo importante es que se tenga la certeza de que las personas han sido debidamente asesoradas, jurídicamente, que tienen que ser debidamente asesoradas al momento de tomar una decisión. Para mi gusto, en una sesión de conciliación laboral, debería estar presente nada más el trabajador, pues si dentro del representante del patrón están los gerentes o personas que tienen acercamientos reales en la fuente de trabajo, son quienes tienen que estar presentes. Si están los abogados, digamos el abogado del trabajador, el asesor o apoderado, y está también por parte del empleador un abogado que no necesariamente sea el representante de la empresa, pues también pueden estar presentes. Lo importante es que sean proclives a buscar un arreglo, porque dentro de las personas que se encuentran en una sesión de cualquier mecanismo alternativo, ya sea mediación o conciliación, todos deben entender la función de este mecanismo, porque luego hay quienes están en cada momento interrumpiendo y diciendo: ay señora, acuérdese que le dije, acuérdese que le dije que no acepte menos de esto. Señora, no se baje, súmase. Entonces, es muy importante estar monitoreando cuál es la actitud de las personas que participan, que sean efectivos colaboradores, que permitan que quienes tienen que comunicarse directamente así lo hagan. Entonces, bueno, eso por un lado, cuanto al equilibrio. Ahora, ¿qué pasa si vemos que alguna de las dos partes no cuenta con su asesor? Bueno, se le dice: señor patrón, usted tiene garantizado su derecho de que venga su asesor, no viene su abogado. No, pues bueno, entonces usted en cualquier momento, si tiene alguna duda, si esté platicando en esta sesión o en esta pequeña charla para buscar algún arreglo, si usted tiene alguna duda en cuanto al ofrecimiento que le realiza, usted quiere hacer un ofrecimiento y no sabe si está dentro de su, pues, dentro de su, si no fue, es parte, perdón, está violando alguno de sus derechos, usted en cualquier momento puede consultar a su abogado. Puede llamarle por teléfono, y puede usted comunicarse con él de alguna manera para estar convencido de que puede llegar a un arreglo. Caso diferente es el del trabajador. El trabajador, nosotros tenemos la obligación como tribunales juzgados de que sí se encuentre en todo momento asesorado, es decir, que si va a llegar a o dice que está platicando, bueno, que va a llegar a un convenio, si no cuenta con apoyo jurídico en ese momento, sí tenemos la facultad de llamar al asesor o asesora del Instituto de la Defensoría Pública Federal o incluso de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo.
corresponda. Porque si se entiende, y esta es también una situación que deriva de la del propio devenir histórico del derecho de trabajo, la parte trabajadora pues siempre es la que se cataloga como la más débil en esa relación de trabajo, y entonces pues sí también se entiende que no debemos nosotros de permitir que tome una decisión sin que nos conste que existe que está su asesor presente, y que si no está por algún motivo, porque también sucede que tienen alguna discusión antes de llegar a la audiencia, ya dice, ya no quiero que sea usted mi abogado, entonces llega a la audiencia solo, pues siempre se tiene que buscar que tenga esa asesoría, que esté presente personal del Instituto de la Defensoría Pública Federal o de la Defensa del Trabajo. Entonces, caso del patrón, puede firmar el convenio, se le sugiere que sí sea, obviamente, con el apoyo de su abogado, pero también por algo a veces no se presentan a las audiencias, pero también recordemos que por los demás principios de oralidad del derecho procesal del trabajo, que es la concentración y es la continuidad, no podemos estar suspendiendo tampoco las audiencias. Si quieren llegar a un acuerdo y está totalmente convencido, se puede hacer entonces, por ejemplo, durante la audiencia del juicio, si no están convencidos, pues simplemente se da continuidad a la audiencia y se llega al dictado de la sentencia y no hay ningún problema. O sea, también hay que entender que la conciliación laboral no es forzosa, es una opción dentro de una opción que es la alternativa a llegar al dictado de una sentencia. Ok, perfecto. Pues maestra, muchísimas gracias por esta importantísima ponencia. Por situación de tiempo que entendemos totalmente, agradecemos su amabilidad para compartir conocimientos con nosotros. A nuestro auditorio les recordamos que el día de mañana, 23 de febrero, a las 7 de la noche, continuamos con la siguiente ponencia titulada El nuevo derecho procesal del trabajo, que estará a cargo del maestro Marcial Laguna Cardona, juez de distrito especializado en materia de trabajo. Mañana martes 23 de febrero a las 7 de la noche. Maestra, pues no queda más que en nombre del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca y de la página de Facebook Viernes de Jurisprudencia, agradecer la amabilidad de su importante ponencia. Reiteramos nuestro agradecimiento y de nuestro auditorio nos despedimos con el agrado de siempre y le recordamos, nos vemos el día de mañana. Si quisiera usted despedirse con un último mensaje, por favor, maestra, con todo gusto, adelante, por favor. Muchas gracias, maestro Alexander. Pues bueno, muchas gracias por esta oportunidad que tengo de poder explicar un poquito de la perspectiva de la conciliación judicial. Es un tema muy amplio. Yo sé que mi ponencia no fue muy técnica, fue más bien para tratar de dejarles a nivel de reflexión sobre la importancia de la participación de cada uno de nosotros en este tópico de la conciliación ya dentro del procedimiento. Pues muchas gracias por esta invitación al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca por todas sus atenciones. Muchas gracias a quienes están presenciando esta charla. Estoy a sus órdenes y les agradezco mucho su paciencia. Gracias por la comprensión, por la cuestión de la hora. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra. Insisto, en nombre del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca y de la página de Facebook Viernes de Jurisprudencia, nuestros agradecimientos. Le enviamos saludos desde Oaxaca, en donde tiene usted su casa. Ojalá que en algún momento haya la oportunidad de tener alguna actividad presencial con usted. Está con nosotros nuevamente el magistrado presidente de nuestro tribunal, los magistrados que integran el pleno. Señor magistrado presidente, si quiere usted despedirse de nuestra ponente, por favor, adelante. Muchas gracias, maestra Gabriela. Le agradezco su atención y felicidades por esta excelente exposición. Que Dios la conserve y a seguir cuidándonos. Muchas gracias, igualmente. Gracias. Magistrado Pedro Zamora, por favor, si quisiera despedirse. Con gusto, maestra, muy importante la conciliación. Creo que es uno de los paradigmas en la Ley Federal del Trabajo. La propia Constitución lo está señalando. No sé, pero creo que sí va a tener éxito.
va a haber mucha conciliación, sobre todo que también para ser un conciliador tiene que pasar por unos filtros muy fuertes a los cuales tendrán acceso solo los mejores. Y creo que oyendo su currículum, usted ha tenido esa preparación y ahora como juez, mejor. Felicidades. Gracias, maestro. Magistrado Palomares, adelante, por favor. Muchas felicidades. Sin duda es un tema no solamente informativo, sino de conciencia, muy completo en la exposición y muy importante en el futuro. Yo lo considero más que una etapa procesal y como lo mencionaba también dentro de su ponencia, como pues prácticamente un estilo de vida, una vocación, una forma de resolver no solamente juicios laborales, sino una vasta cantidad de conflictos humanos en los cuales nos podemos enfrentar día a día. Entonces, muchas felicidades por promover, por ser parte de y por trascender poco a poco a las personas. Lo mencionaba usted, poco a poco, cuando la gente va advirtiendo, percibiendo los beneficios de una solución alternativa, pues va compartiéndolo y va creciendo esa vocación ya como sociedad en su conjunto. Entonces, felicidades, muchas gracias por su ponencia. Gracias, magistrado, muy amable. Maestra, pues reiterarle el agradecimiento institucional. Muchísimas gracias. Está también con nosotros el maestro Darinel Blas. Si gusta despedirse, maestro Darinel, adelante, por favor. Pues nada más agradecerle nuevamente, maestra, su disponibilidad para estar en este curso y bueno, pues felicitarla por esta gran ponencia que nos ha regalado y estoy seguro que todas y todos los del curso pues aprendieron mucho de usted. Muchas gracias, esperando pues poderla tener nuevamente con nosotros en breve. Muchas gracias, maestra, y felicidades. Gracias, maestro Blas, muy amable. A todos nuestros seguidores y seguidoras, muchísimas gracias. Muy buena noche. Les recordamos, nos vemos el día de mañana con la sexta ponencia de este importante curso especializado en el nuevo sistema de justicia laboral. Muy buena noche desde el estado de Oaxaca. Saludos.